Parece un tanto difícil clasificar a Miss Heath. Si bien ella ejerce de héroe, muchas de sus acciones son sin duda cuestionables y poco éticas, lo cual llevó a una parte del fandom a aborrecerla. Es irónico, puesto que esta serie trata de villanos. ¿Qué más podríamos esperar? Al parecer, es la hipocresía de la heroína lo que lleva a algunos fans a despreciarla. Hablemos un poco de cómo la conocimos y nuestras primeras impresiones. Guiños sobre ella se encuentran en el piloto. Su Instagram oficial está ahí muchísimo tiempo antes de que comenzara a ser activa. Aprendimos más de ella hasta febrero del 2020 en el Instagram de Penumbra. Ahí nos enteramos que la tal Miss Heath era una superhéroe influencer muy famosa. Heath anuncia tour. La famosa influencer y superhéroe, tour nacional, con paradas incluyendo ciudad y más. Ella es la primera. 5 en la gráfica de popularidad. Se nos presentó como una figura antagónica, o al menos así la percibimos muchos de nosotros antes de siquiera conocerla formalmente. Ella era una héroe y se presagiaba que visitaría Atreno, lugar donde vive Penumbra, una villana. El enfrentamiento parecía inminente. Entonces, finalmente pudimos verla en septiembre del 2020. Suivez-moi, by Heath. Una hermosa mujer de intimidante mirar. Desde entonces, mediante su Instagram hemos aprendido de ella, hemos visto su forma de trabajar y su vida diaria. Pero, ¿ella qué es? ¿Héroe o villana? ¿Y qué consecuencias habrá para sus acciones moralmente cuestionables? Ahora, les presentaré mi opinión y mi teoría al respecto. Miss Heath es una héroe. Es su profesión. Ella está afiliada al Departamento de Seguridad. Lo sabemos porque ella entregó al villano Coyote a ellos. Además, se le ha visto llevar ropa con el logotipo de esta agencia. Esto no es de sorprender, ya que son muchos los agentes y héroes que trabajan para el Departamento de Seguridad. No hay que negar que el trabajo de Heath como heroína es eficiente. Ella puede detener villanos de robar bancos o puede ayudar a las comunidades que más necesitan apoyo. La visita de Heath a Atreno, sus interacciones con los Umbras, gente con la misma condición de Penumbra, su declaración de querer ayudar y proteger a estas personas, les da un gran apoyo moral y, sinceramente, la opinión pública de los Umbras puede mejorar positivamente gracias al apoyo de una influencer tan famosa como Miss Heath. Ella ayuda a la gente, pero eso no la hace una buena persona. Como ya sabrán, Miss Heath está en esto para llamar la atención. Para ella, todo lo que importa es el espectáculo, la apariencia y, por supuesto, vender mercancía. Se muestra amable y generosa para cuidar su imagen. Se lamenta al ver un héroe derrotado por un villano, pero hace alarde de que a ella nunca le pasaría e inmediatamente pasa a hacer un comercial para promocionar su perfume Suy de Moi o de Friso, la bebida que claramente la patrocina. Claro que yo no hubiera caído en los errores de Vanity y lo disfruto más con el delicioso Friso y planeando el próximo lanzamiento de Suy de Moi. Nosotros siempre hemos tenido esa noción de que Miss Heath es moralmente cuestionable desde que descubrimos cómo es que derrota a los villanos. Ella no tiene una pelea justa con ellos. Ella los controla con su misterioso poder durante las peleas. Así ella finge pelear para quedar bien ante las cámaras, cuando en realidad está controlando cada movimiento de su contrincante. Después los utiliza como sus marionetas con la excusa de que los está reformando. Pero después de todo son villanos, ¿no? Tan solo está salvando el día con métodos poco convencionales. Sin embargo, lo que le hizo al héroe Omega no tiene ninguna justificación.
Miss Head acompañó a Omega durante la búsqueda del villano Coyote, y cuando finalmente se encontraron con Coyote, Head manipuló la situación por completo. El enfrentamiento fue falso, y no solo eso. Podemos ver los ojos rosados en Omega, la señal de que Head lo controla. Head orquestó la batalla para hacer quedar a Omega como derrotado y ser ella la única que salve la situación. Y les recuerdo que Coyote ya estaba siendo controlado en ese momento, así que toda la pelea fue actuada. Después de ello, Head decidió conservar a Coyote y a Omega como sus guardaespaldas, juguetes y esclavos personales. Nunca los liberó de su control mental. Incluso los humilla haciéndolos vestir disfraces o bailar para ella. Además de eso, muchos teorizan que su perfume Suie de Moi contiene la sustancia que le permite controlar mentes. Se cree que el objetivo de Head es controlar a todo su público para que así todo el mundo la adore. He aquí el clásico plan malvado de conquista mundial de un villano. E incluso si la teoría sobre el control mental por medio del perfume resulta ser falsa, se sospecha que Head está haciendo un complot para desacreditar a Penumbra ante los Umbras y quedar ella como la única buena para protegerlos. No. Miss Head no es una héroe. Miss Head es solo una villana pretendiendo ser héroe, haciendo todo lo necesario para obtener atención y fama, sin importar cuántos villanos o héroes deba aplastar en su camino. Puede que el trabajo de Head sea ser héroe, puede que los medios la llamen así, pero ella no está ni cerca de ser merecedora de ese título. Pero no hay que negar que a pesar de sus malas intenciones, ha hecho cosas buenas también. Una vez más, clasificar a Miss Head es muy complicado. Algunos fans la llaman antihéroe y eso está bien. Ella bien pudiera hacerlo, pero yo doy otra posibilidad. Yo no creo que sea una antihéroe, está muy lejos de serlo. Ella es algo todavía más peligroso, aún más siniestro que alguien que tiene el simple título de villano. En mi opinión, ella es una antivillana. Vamos a ser justos aquí. El tema de los antihéroes y los antivillanos puede ser bastante subjetivo y flexible, así que decir que ella es una antihéroe no es incorrecto. Ambos conceptos tratan de subvertir las expectativas de lo que es un héroe y un villano. En una serie como Villanos, estos conceptos son incluso más enredados, puesto que nuestros protagonistas son villanos. Muchos de ellos fácil pueden caer en la categoría de antihéroes o antivillanos. La mayoría de los personajes son moralmente grises, y esta serie nos hace simpatizar más con los villanos que con los héroes, quienes son mostrados como egocéntricos e irrazonables. Un antivillano es el personaje que está del lado de los villanos, pero que su comportamiento no es lo que uno esperaría de un villano común. Sus objetivos finales pudieran ser buenos, quizá extremistas. Alternativamente, pueden tener objetivos egoístas, pero ser o actuar como buenas personas. Por lo general, se le considera antihéroe al personaje que está del lado de los héroes, pero cuyos métodos u objetivos son moralmente cuestionables. Head fácil cae en esta categoría, pero no tomando en cuenta lo que estoy a punto de decirles. Ahora empezaré con mis teorías. Miss Head nunca ha estado del lado de los héroes, como si estar próxima a sacar un perfume que podría controlar mentalmente a las masas no fuera suficiente prueba. Ella es una villana pura que finge ser un héroe. Es amable, generosa, sonriente y combate el crimen. Por eso, si hablamos con tecnicismos, ella caería, a mi parecer, en la subcategoría de antivillano. Y ese es mi veredicto para ella. La razón de ello es que ella siempre ha sido miembro de Black Hat Organization. ¿Suena loco? Quizá no tanto. Les explicaré mi teoría.
hay ciertas pistas que nos indican que Heath está involucrada en el mundo de la villanía. La primera pista es la Black Web e Instagram. La primera vez que se hace mención de Miss Heath fue en el piloto, en una página web llamada Instagram, clara parodia a Instagram. Ahí hay usuarios que reconocemos como villanos, ocultistas y fanáticos de Black Hat. Instagram forma parte de la Black Web, la cual es una red en la que solo pueden acceder villanos, según lo escrito por la agente Magician en la bitácora en Podemos Bailar. Cooper y yo hemos logrado establecer un enlace con el ordenador central de Black Hat Organization. Este enlace normalmente solo se puede ser accesado por villanos y miembros de su organización, ya que está escondido en lo que los villanos llaman Black Web, una red oculta para villanos, cazarrecompensas y otros seres desagradables. ¿No es sospechoso que la primera vez que supimos algo de Miss Heath fue en una web exclusiva para villanos? La siguiente pista son los sombreros. Ustedes recordarán a Aldo Maldonado, el joven que se unió a la secta del sombrero. Después de asistir a las reuniones de la secta, los sombreros se volvieron más presentes en su día a día. Todo esto se puede escuchar en el audio 4 de sus notas de voz. Lunes 30 de noviembre de 2015. El sombrero que otorgaron en la sesión pasada aparece en un lugar diferente de donde es dejado. Nunca se queda en un solo lugar y nadie lo mueve. Hay un aumento de gente con sombreros puestos y muchos edificios tienen pintados en las paredes el símbolo del sombrero. Restaurantes, bancos, teatros, oficinas, lugares públicos con el símbolo del sombrero en la indumentaria y hasta pintados con grafiti en las paredes. El transporte público también. Este símbolo está presente en todos estos lugares y la gente que usa los sombreros se comportan amables. Nada está fuera de la rutina. Desde que yo conozco esta secta, más presente está el sombrero, tanto en la gente como en los establecimientos a los que voy. Es como si supieran que ya eres parte de su grupo social. Se siente como si abrieras los ojos a cosas que antes no veías. ¿Pero con qué propósito? ¿Por qué ahora? Este grupo es otro nivel de misterio, es hasta terrorífico. Lo del sombrero que me dieron me tiene inquieto. Vivo solo, no me estoy volviendo loco. Sé dónde lo pongo y que desaparezca a otro lado no es normal. Además tengo este presentimiento de que alguien me sigue. Como si sintiera un escalofrío recorriendo mi espalda. Y no es solo cuando salgo de casa, sino incluso cuando estoy en casa o acompañado. Voy a ir una vez más. Solo una más. Voy a aclarar unas preguntas, terminar mi reporte y salir de esto de una vez. No entiendo cómo Eduardo soporta esto. No sé si le pasa, no sé si ya está acostumbrado, no sé, pero yo ya no quiero. Al parecer, quien se une a la secta del sombrero o se afilia a Black Hat Organization no solo empieza a notar más y más los sombreros, sino que estos los siguen, como si Black Hat los estuviera observando constantemente. Podemos ver esto muchas veces en las fotografías que sube Penumbra en su Instagram. Muchas de ellas tienen figuras en forma de sombrero ocultas en alguna parte. Este símbolo oculto del sombrero aparece, sorpresivamente, también en muchas fotos subidas por Miss Heath. Todo esto nos dice que Heath muy probablemente ya haya tenido tratos con Black Hat. Seguramente, al igual que Penumbra, ya le vendió su alma. En conclusión, Miss Heath es una antivillana afiliada a Black Hat Organization, haciéndose pasar por héroe para cumplir sus planes malvados. Entonces, perfecto, maravilloso, una villana engañando al mundo, fingiendo heroísmo para después apuñalar a todos por la espalda. Una malicia de tal magnitud complacería a Black Hat sin dudar. No,
Este asunto es mucho más complicado que eso. Esto es solo la punta del iceberg. La conducta de Heath acarrea problemas muy complicados al mundo de los villanos. Los objetivos malvados de Heath están entorpeciendo los planes de otros villanos. Miss Heath está derrotando, capturando y controlando villanos como ella. Esto tarde o temprano llevará a los villanos afectados a actuar. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con Quimera. Miss Heath capturó a la villana Quimera y controló su mente por un tiempo. De hecho, ni siquiera sabemos si la liberó. El paradero de Quimera ahora es desconocido. Poco después de este acontecimiento, nos enteramos que la doctora Valeria Rapture, quien es madre y creadora de Quimera, acudió a Penumbra para solicitar una armadura y un rastreador para que lo ocurrido con su creación Quimera no vuelva a pasar. Ella me ha pedido que implante un dispositivo de rastreo para que un percance reciente con una de sus creaciones nunca se repita. Por supuesto que la doctora Rapture no se quedaría de brazos cruzados al haber sido secuestrada su hija. Miss Heath se está ganando enemigos. Y, a mi parecer, exceptuando el sabotaje que está haciendo contra Penumbra, quien es amiga cercana a Flug, el mayor error que Heath ha cometido hasta ahora es meterse con Miss Baldum. Miss Baldum es un peso pesado. No es cualquier villana de calle. En Podemos Bailar se encuentra una página de la revista The Villainess, una revista que lee demencia, y ahí nos dan información de Baldum. Ella es heredera de la familia Baldum, dueña de por lo menos 3 galaxias, es dominadora de mundos y además modelo. A decir verdad, su reputación hace palidecer la fama de Heath. Baldum está a otro nivel, muy diferente a los rufianes que Heath derrota en las calles. Baldum es una conquistadora de planetas con mucho poder e influencia, claramente una clienta destacada de la organización del sombrero. Heath le está causando problemas a tantos villanos que sin duda pronto la reportarán con Black Hat. ¿Y creen que Black Hat pasaría por alto que una de sus clientes más importantes y poderosas, como lo es Baldum, sea capturada? Ya se ha visto a Black Hat ayudar a sus fieles clientes cuando tienen complicaciones. En el crossover de villanos con Victor y Valentino, Black Hat envía a Flog y a Demencia a capturar a un héroe que estaba interfiriendo con los planes de uno de sus clientes. Yo creo que las consecuencias de los actos que Miss Heath ha ido acumulando están a punto de llegar. Le llegará su castigo divino. Y no será la justicia heroica la que decida su destino. Aunque el Departamento de Seguridad se entere del tipo de persona que es Heath, creo que es lo suficientemente corrupta e incompetente para hacer algo importante al respecto. Estamos hablando de la misma agencia que dejó al ególatra Somblas a cargo de Atreno y le pidió a la policía que no se entrometiera en los asuntos del héroe. Después de una discusión con el alto mando y superhéroe, se ha dictado que Somblas estará a cargo de mantener a la doctora Braxton bajo control y ni las autoridades de Atreno ni las nuestras se involucrarán más en el caso. Es así que queda en cargo de la maldad y oscuridad hacerla pagar por todas las insolencias que ha cometido. Ese es el punto de todo lo que he dicho, la razón por la que les he recapitulado todas las acciones de la falsa héroe. Mi teoría dice que Miss Heath será llevada a juicio, no por la justicia del bien, sino que por la justicia de la vileza Miss Heath será enjuiciada. Piénsenlo bien y recuerden los avances de la serie. Alan Ituriel nos mostró a mediados del año pasado algunos concept art de lo que serían los próximos capítulos de la serie. Entre esas imágenes, algo llama la atención: la corte de villanos. En ese momento se nos presentó el concept art de lo que será la corte de villanos, un juicio para villanos. Nos mostró la figura imponente del juez y de los guardias. Alan no nos dio mayor explicación,
pero nos dejó con dudas a algunos de nosotros. ¿Por qué rayos los villanos necesitarían una corte? ¿Por qué ellos, siguiendo la maldad, juzgarían y condenarían a un villano? Creo que gracias a Miss Heath tenemos la respuesta. Es para situaciones como las de ella. Miss Heath, una antivillana que actúa como héroe, fingiendo caridad y heroísmo, metiéndose en el camino de otros villanos para cumplir con sus intereses personales y objetivos propios. Ella como villana es excelente, pero le está arruinando el negocio a los demás. Y una sola villana no vale todos los clientes de Black Hat Organization que están siendo afectados. Su arrogancia le va a costar caro. Tan solo se ha postergado su juicio y condena, porque ella sigue siendo parte de la organización del sombrero, y su corrupción complace a Black Hat. Pero su trato especial tiene un límite, y ya va siendo hora de que la estrella caiga. Mi resolución es que el episodio, que se basará en el concept art de la corte de villanos, está destinado a ser de ella. En un episodio de la futura serie veremos a Miss Heath ser enjuiciada. Esa es mi deducción, la conclusión a la que llegué. El juicio solo está esperando por ella. Heath, arrestada por su insolencia, es como la veremos en la serie, pero es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.